en Venezuela. Y esas son las verdaderas condiciones por las cuales hay que luchar ahorita en este momento. Pero que sobre todo que vengan y verifiquen las verdaderas condiciones. Pero realmente nosotros no hemos visto esa disposición, porque realmente, aunque lo dicen, la verdadera disposición que vemos es de seguir financiando el régimen, de seguir hipotecando nuestra nación y de seguir siendo el verdadero soporte de lo que está pasando aquí y sobre todo seguir ingresando funcionarios rusos y seguir ingresando miles de armamentos que simplemente sirven para reprimir al pueblo y sobre todo de seguir hipotecando nuestro país. Así que no sé cuál es la disposición de dar resolución a esta crisis que no sea simplemente seguir siendo el soporte y el sostén de esta dictadura. Irán justamente ha llegado al país recientemente, siempre se ve que llegan los cargamentos, pero de armamento, más no de medicamentos. Justamente me gustaría conocer cuál es tu postura ante ello, cuando hay miles de niños venezolanos que están muriendo, no solamente en el JM de Los Ríos, sino en todo el territorio nacional. Así es, y esas son una de las contradicciones que nosotros decimos. Mientras no dejan pasar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene a verificar las cientos de violaciones que hay en este momento en Venezuela, sí dejan entrar miles y muchísimos aviones rusos que simplemente traen los implementos para reprimir acá en Venezuela. Así que este es el llamado a la reflexión y que escuchen el verdadero sentir del pueblo de Venezuela, de sus bases, de sus jóvenes, de sus estudiantes, de las miles de madres, que se reúnan con las víctimas de los presos políticos, las víctimas de la represión, que se reúnan con las madres de cientos de jóvenes asesinados, como lo hizo la comisión de Michelle Bachelet, que fue lo que permitió este informe que demostró las verdaderas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Créanme que si lo hacen no tendrían otro resultado que el que ocurrió en ese momento, pero por supuesto tienen que ir a donde está la realidad en Venezuela y no seguir siendo el sostén de esta dictadura. Mientras traen armamentos, aquí las universidades, los profesores se van porque tienen un salario mísero. Aquí los maestros abandonan las escuelas. Aquí los jóvenes dejan de ir a clases porque no tienen para lavar el uniforme, porque no tienen para pagar un pasaje estudiantil. Este régimen acabó con las miles de reivindicaciones que fueron luchadas en la historia de Venezuela. Acabaron con el pasaje estudiantil, acabaron con la beca universitaria, acabaron con las contrataciones colectivas de los trabajadores en Venezuela, acabaron con todas las posibilidades de garantizar los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué gobierno obrero? ¿Qué gobierno trabajador? Este simplemente es un gobierno que le interesa mantener a Venezuela como zona en disputa, como colonia, vendiendo y dando al mejor postor nuestros recursos naturales y ustedes como rusos están siendo cómplices de eso para mantenernos como colonia. Así que el llamado es al respeto a nuestra soberanía, a la no injerencia, que nosotros en Venezuela queremos tener un país desarrollado, un país donde se puedan desarrollar nuestras fuerzas productivas y no queremos ser colonia de ningún imperialismo, ni chino, ruso, ni de los cubanos, ni de los estadounidenses, sino realmente ser independientes y soberanos y poder tener la garantía de desarrollar nuestra producción, nuestra diversificación del aparato productivo y donde se garanticen los derechos humanos. Justamente ustedes acaban de consignar un documento ante la Embajada de Rusia, dos representantes de la Plataforma Nacional de Conflicto y un dirigente sindical, un dirigente vecinal. Acaban de ingresar a la Embajada. ¿Cuál es ese informe que ustedes están solicitando en este documento? Sí, en ese documento precisamente se está exigiendo la no injerencia en los asuntos venezolanos, que no se sigan aportando elementos para la represión y para callar al pueblo de Venezuela y que no sigan siendo el soporte financiero de la dictadura, que dejen de ingresar armas en este momento a Venezuela y que sobre todo puedan constatar las verdaderas violaciones de derechos humanos que nosotros tenemos ahorita en este momento y que realmente puedan ir y ver el sentir de todo el pueblo venezolano. Bien, muchísimas gracias. Escuchamos entonces palabras de Zairán Rivas, quien es dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela y también miembro de la Plataforma Nacional de Conflicto, exigiendo la no injerencia del gobierno de Vladimir Putin en el régimen de Nicolás Maduro, además reprochando cada una de las actuaciones que ha tenido este gobierno ruso en apoyo político y militar al régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, para Punto de Corte, Núrel Jean Contreras.